Saludos y bendiciones para todos. Es un placer para mí poder saludarlos a través de este medio. Si está viendo este video, es porque usted está de alguna manera comprometido con poder asistir a las clases que estamos ofreciendo cada miércoles a las 7:30 hora de Puerto Rico, en la cual estamos discutiendo el libro Cerdos en la Sala de Fran e Ida Hamos. Ellos son una pareja que Dios ha utilizado en el Ministerio de Liberación. Es el libro que vamos a estar discutiendo, pero antes de poder leer el libro, hemos estado trabajando en la introducción de lo que sería la lectura de este libro. Para los que no me conocen, mi nombre es Yetsaida Rodríguez. Seré la facilitadora en este proceso en compañía de Ana Tejada. Como parte de los acuerdos que hemos llegado es poder tener en cuenta de que la clase va a ser de 7:30 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Sabemos que se conectan personas de otras partes, por ejemplo, desde el estado de Texas. También cabe mencionar que el estudio se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Vamos a comenzar siempre con la bienvenida, luego con la oración de inicio. Vamos a repasar aspectos significativos de la clase anterior. Este va a ser el formato que vamos a llevar a cabo siempre en cada clase. Vamos a discutir las tareas. Siempre al finalizar cada clase vamos a dejar tareas que vamos a seguir desarrollando durante la semana. Van a ser tareas basadas en poder aplicar lo que hemos aprendido durante la clase. También vamos a estar discutiendo un tema cada semana relacionado a lo que vamos a estar descubriendo en la medida en que vamos leyendo el libro. Vamos a también a discutir los diferentes tipos de carácter. Vamos entonces a abundar un poquito más al respecto mientras vaya en la presentación. Vamos entonces a dar lectura del libro. Al finalizar la lectura, vamos a analizar la misma. Luego vamos con preguntas y comentarios. Podemos utilizar el chat para también hacer algún tipo de comentario. Luego entonces, una vez más, como les comentaba, al finalizar vamos a discutir la tarea de la próxima semana y finalizaremos con la petición de oraciones y con una oración de despedida. Este sería el desarrollo de lo que sería cada clase cada miércoles. Entonces, vamos a dar un repaso, un breve repaso de lo que hablamos en la primera clase. La primera clase fue una clase basada en la introducción de lo que sería la introducción al estudio, no la introducción al libro. La clase fue, en general, fue más bien para conocernos, así que si usted no estuvo presente en esa primera clase, pues prácticamente lo que tal vez se perdió fue conocer a los miembros de este grupo. Hablamos un poquito acerca de lo que vamos a descubrir del libro, pero hablamos en general. Entonces es lo que vamos a estar discutiendo ahora cuando hablamos de repaso de la clase. Hablamos acerca del diseño de Dios, que establece ese diseño de Dios, que cuando nosotros establecemos a Dios como centro, que Dios está primero, luego la pareja, dígase hombre o mujer, y luego viene la familia y los hijos. En este punto, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, ponemos a Dios como centro de nuestra vida. Nuestra pareja va después, nosotros vamos a estar trabajando en la misma sintonía. Por tal razón, vamos a poder impartir en los hijos, en la familia, ese diseño de Dios. ¿Y qué vamos a utilizar para lograr este diseño de Dios? La guía. Es el libro, ¿verdad? Por excelencia, que nos va a estar guiando en cómo nosotros debemos ser como cristianos y cómo debemos entonces trabajar con nuestra familia. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta de que van después los hijos. Es algo que tal vez nos cuesta. A mí, ¿verdad? Cuando yo estuve en la clase de matrimonios, que pude comprender la importancia de establecer y respetar este diseño. A veces podemos entender o podemos comprender por otras personas, ya sea por experiencias o uno mismo, pensando que la estructura o el diseño sería Dios, los hijos y después la pareja. Porque tal vez podemos pensar, no, tal vez la pareja en algún momento me abandona, se separa de mí, pero los hijos son para toda la vida. Pero Dios establece a través de su palabra que el diseño creado por Él es Dios, la pareja y luego los hijos. Esto fue algo que hablamos de manera, ¿verdad? Así en general. Ya luego vamos a profundizar más en todo lo que son estos temas y vamos a darnos cuenta más adelante por qué estamos hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque son pertinentes al momento de entrar a la lectura de este libro. También estuvimos hablando acerca del espíritu de contienda.
como parte de las áreas que vamos a estar trabajando a la medida que vamos avanzando en la lectura de este libro, es identificar que nosotros compartimos este mundo con el mundo espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta de que compartimos este mundo con el mundo de las tinieblas, la vida la vemos completamente diferente. Y es a través del versículo Efesios 6:12 que Dios nos comparte esta palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, esto se define de la siguiente manera, en palabras más sencillas. Cuando usted tiene una situación, un conflicto, una pelea, una diferencia, una contienda con otra persona, si nosotros vemos la vida a través de los ojos espirituales, nos estamos dando cuenta que esa contienda, esa pelea, no la tenemos con esa persona, sino que, mire, aquí lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es con la persona que tenemos de frente, si es el esposo, si es la suegra, si es un vecino, si es un compañero de trabajo, no es con esa persona, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, o sea, en otras palabras, con todo lo que habita en el mundo espiritual, en el mundo del maligno, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros descubrimos esto, nos damos cuenta la importancia o lo importante que es poder identificar que es el enemigo que de alguna manera, no voy a decir manifestándose, sino que es el enemigo que está utilizando esa situación o está utilizando ese conflicto para crear un conflicto mayor. Es decir, si yo identifico que no es esa persona, sino que son entidades del mal, que están utilizando esa situación para entorpecer mi proceso, créanme que yo voy a utilizar estos versículos. ¿Qué dice la Biblia en este caso, verdad, de la mujer contenciosa o cantalera? Proverbios 21:9. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Ay, Dios mío. Imagínese eso. Imagínense lo que es preferir dormir en el techo que dormir en la misma casa o el mismo rincón, o peor aún, compartir la cama con una mujer cantaletera, con una mujer que lo que tiene es contienda, con una mujer que lo que tiene todo el tiempo es aspectos negativos, no puede ver nada positivo, de todo se queja, de todo se molesta, de todo está peleando, de todo quiere crear una contienda. Imagínense quién quiere vivir en una casa así. Pero Proverbios 27:15 también dice, gotera continua en día de lluvia, mujer rencillosa, son semejantes, o sea, son iguales. En estos dos versículos nosotros podemos entender y Dios nos puede hablar acerca de la importancia de uno de los versículos, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa. Hay que saber identificar en qué momento tenemos que guardar silencio. ¿Por qué? Vamos otra vez a Efesios 6:12. Porque recordemos que la contienda no es con esa persona. Ah, pero de la misma manera, tal vez es muy fácil señalar a la otra persona. No, 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 esa está poseída por el demonio. No, esa, el enemigo se manifiesta. No, el enemigo lo utiliza. No es una problemática. Ok, tal vez no lo voy a tomar personal, pero que mucho el enemigo lo utiliza. No, pero es que ella se deja influenciar. No, porque es que ella abre puertas. Sí, pero ¿en qué momento ese espíritu de contienda puede ser utilizado, ¿verdad? Y que esté desde nuestra parte? Es decir, ¿en cuántas ocasiones yo soy esa persona que desde el otro lado hay otra persona que está identificando que esa lucha que está teniendo no es contra sangre ni carne, sino contra esos principados que están en mí? O sea, es poder identificar, no solamente ahora darnos a la tarea de identificar esas personas que tienen el espíritu de contienda o esas personas que se nos están levantando a través del espíritu de contienda. Tal vez yo puedo discernir, identificarlo y decir, ok, Dios, ya tengo el discernimiento para poder trabajarlo. Ya puedo comprender cuando el enemigo se me está levantando a través de esta persona, ¿sí? Pero ¿en qué momento soy yo quien me estoy levantando en contra de otra persona? Entonces, es doble la tarea, poder identificar en qué momento es otra persona que se nos está levantando, pero teniendo en cuenta, perdón, la persona carnal, pero en realidad son principados. ¿En qué momento, verá, yo voy a identificarlo? ¿Y en qué momento voy a identificar que soy yo? ¿Por qué? Cuando nosotros entramos en este tipo de conflictos, créanme que no llegamos a ninguna parte. Una vez más.
Si tomamos en cuenta estos versículos, la contienda, los problemas, las discusiones no nos llevan a ninguna parte. Pero si más adelante entramos en lo que son los defectos de carácter, yo quiero que prevalezca mi orgullo, mi soberbia. Yo no me voy a quedar callada. No, 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 no. ¿Cómo yo me voy a quedar callada? Yo le voy a decir sus verdades. Pues mire, sepa que usted está cayendo en esta tentación. En Efesios 6:12. Vamos a memorizarlo. Vamos a tenerlo tal vez plasmado, escribirlo en un espejo, en un cristal, ponerlo en un sticky note y tenerlo presente. Porque créanme, diariamente vamos a estar envueltos en situaciones que nos van a llevar a tener algún tipo de contienda. Lo más sencillo que sea, desde que nos levantamos. Y por lo general, lamentablemente, este tipo de contiendas la llevamos a cabo con las personas más cercanas, con las personas que amamos, las personas más significativas. Y lo que es peor, recordemos que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Lo va a hacer a través de nuestra familia, ya sea que nosotros podamos recibir esta contienda a través de la familia y que entonces nos vamos a sentir en ocasiones desilusionados, traicionados, tristes, deprimidos. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no me está entendiendo? ¿Por qué siento que no me soporta? ¿Por qué todo es un problema? ¿Por qué siempre está viendo lo negativo? Recordemos que no es la persona. De la misma manera, vamos a reconocer e identificar. Cuando yo me estoy sintiendo de una manera extraña, que por lo regular yo no reacciono de esa manera, pero esa persona, lo que hace esa persona me molesta, lo que esa persona dice me molesta. Siempre ando buscándole el lado negativo, nunca puedo resaltar las cualidades positivas de esa persona. Caramba, ¿qué me pasa con esa persona? Miren, ya de entradita, eso no es normal, porque Dios quiere que nos amemos todos, ¿verdad? Que nos respetemos, que haya paz, que prevalezca la paz. Entonces, si en algún momento usted está identificando que hay una persona que por más que usted trate, usted dice, pero es que no sé qué sucede, como que no me cae, no soporto que hable, cada vez que habla, que se expresa, que hace algo, me molesta. Mire, es momento de detenernos. Miren, y esto yo lo aprendí en un momento de mentoría. Y a mí estos mentores me dijeron lo siguiente. Yo estaba teniendo una situación con una persona en particular y ellos lo que me dijeron fue, Jetsider, pídele en oración a Dios que te permita ver a esta persona como Dios la ve. ¿Y como Dios la ve? Pues como su hija, porque su hija, Él la ama con todos sus defectos y sus virtudes, Dios la ama. Y créanme que cuando hacemos esta oración de pedirle a Dios, independientemente de lo que la persona haya hecho, Señor, permíteme verla como tú la ves. Y si es todo lo contrario, es una persona que todo lo que usted dice le molesta, todo lo que usted hace le molesta, anda buscando siempre lo negativo, no tiene nada positivo que decir, usted de la misma manera le va a pedir a Dios, Dios, permite que tal persona me vea como tú me ves. Créame que yo puse en práctica esto y es un milagro. Esa oración es milagrosa. Yo podría hablarle de diferentes tipos de testimonios donde yo pude ver la mano de Dios obrar con esta oración. Se las comparto, practíquenla. La he practicado en situaciones tan sencillas y ni tan sencillas, por decirlo así, de esta manera. Pero recuerdo una ocasión, fui a un spa y allá la recepcionista andaba, yo no sé si de malas. Otro dato para esto, ¿verdad? Podemos leer en algún momento, es algo fuera del contexto del estudio bíblico, pero hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, y ahí si leemos ese libro habla acerca de, o habla, no, sino que podemos leer acerca de no nos tomemos nada personal. Cuando nosotros identificamos también que no es nada personal, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y podemos entender que la reacción de esa persona no es conmigo, podemos entonces orar por la persona, que era otro punto que les iba a decir, en este caso que tuve esta situación en un spa, yo la dejé que ella hablara. Me callé, recuerden la mujer contenciosa, yo me callé, empecé a orar y reprender, orar y reprender. Y es otra de las prácticas que tenemos que hacer. No solamente pedirle a Dios que nos permita ver esa persona como Él la ve, no solamente pedirle a Dios que esa persona nos vea como Él nos ve, también verá con sus ojos de amor, sino que cuando estemos enfrascados en una contienda, independientemente de la que sea, si está empezando, si ya está en todo su apogeo, es poder tener ese momento de silencio, como digo yo siempre, mordernos la lengua y poder pedirle a Dios en ese momento que sea Él que habite en la vida, en el corazón de esa persona, que la llene de su amor, que la llene de su paz y sobre todo,
Lo que vamos entonces a aprender más acerca de esto en la medida que vamos avanzando en esta clase por el estudio del libro Cerdos en la Sala es que usted va a echar fuera, porque ya reconocemos que son entidades, potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Qué yo voy a hacer? Echarlo fuera. Porque este libro de Cerdos en la Sala, como parte de la introducción, cuando empecemos a leer el libro, los escritores o los autores lo expresan de la siguiente manera. Si usted llega a su casa y usted ve a unos cerdos en la sala, sabemos que los cerdos, sabemos, ¿verdad? Por su nombre, es el animal más sucio. Está todo sucio, lleno de lodo, está dentro de su sala, ensuciando sus muebles, que usted va a llegar y se va a sentar al lado de ellos. No, ¿verdad que no? Usted va a buscar la manera de echarlos afuera. Usted no los va a querer en su casa, le va a dar asco, usted los va a echar afuera y usted va a buscar la manera de que no vuelvan a entrar. Lo mismo sucede con el espíritu de contienda. Cuando esto suceda, o el espíritu que sea, el detalle está en este caso, estamos hablando del espíritu de contienda, pero el espíritu que usted identifique, es muy importante pedirle a Dios discernimiento durante todo este proceso para poder identificar, porque hay que llamar por su nombre a cada uno de los espíritus para poder echarlo fuera. Y Dios nos ha dado ese poder de echar fuera espíritus. ¿Y qué vamos a hacer? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. El espíritu que sea, en este caso estamos hablando del espíritu de contienda. Espíritu de contienda, yo te echo fuera del cuerpo de tal persona. Mire, a mí me ha pasado, se lo digo por experiencia, por eso estoy compartiendo esto con ustedes. Usted no se va, usted no se va a rendir, usted sigue. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y tú no tienes parte en esta casa y yo te echo fuera y yo de aquí no me voy hasta que tú te vayas. Y yo voy a seguir orando y reprendiendo hasta que tú te vayas de aquí, porque yo no te he dado la autoridad. Y yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Mire, y usted empieza a reprender. A mí en una ocasión me pasó que estuve como media hora, me encerré en el closet y yo dije, no, de aquí yo no me voy hasta que yo sé que tú te has ido. Y tengo varios testimonios en los cuales yo pude practicar esto. En ese momento, en algunas de las situaciones, me he mantenido al margen, me he alejado de donde está esta situación de contienda y empiezo a reprender, a reprender, a reprender y echar fuera. Miren, y cuando he salido, la persona está como una palomita, en paz. ¿Por qué les digo esto? Les comparto esto como parte del testimonio porque en tantas ocasiones hemos estado envueltos en contiendas, en peleas, en discusiones cuando solo teníamos que haber hecho una pausa, identificar que no era la persona, tener en cuenta este versículo bíblico, empezar a reprender y echar fuera ese espíritu de contienda. Más adelante podría entonces abundar un poco acerca de la experiencia. Si quieren entonces saber más detalles de cómo fueron estas experiencias, me pueden contactar y yo les puedo decir. Pero sí, sí funciona. La oración tiene poder. Sabemos que a través de la oración nosotros podemos echar fuera, podemos reprender, podemos tener esa comunión o esa conexión con Dios. No se desesperen. Va a ser un proceso tal vez difícil ahora que comencemos en esto. Tal vez podemos recibir ataques de esta índole, pero recordemos que estamos en una lucha, estamos en una batalla que no es terrenal. Tal vez a ustedes les ha pasado y cuando miran a estas personas a los ojos, usted puede decir, caramba, pero es que esa no es la mirada de esta persona, me está mirando diferente. Ahí tiene la comprobación. O sea, la lucha no es contra esa persona. No trate de tomarlo personal, no trate de atacar a esa persona después, sino que pueda ver en ese momento, pídale también a Dios que permita ver y que usted pueda ver a esa persona como Dios la ve y usted la va a ver con compasión, la va a ver con empatía y usted va a decir, ¿qué yo saco de todo esto? Porque es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo me enfrasco en esa discusión, cuando yo empiezo a discutir también, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, ese es otro tema que vamos a discutir más adelante, cuando hablemos de los defectos de carácter. Yo quiero que prevalezca el orgullo. No, ¿cómo es que ella me va a abrir la boca? ¿Cómo me va a abrir la boca y yo me voy a quedar callada? No, no, es que me va a escuchar. No es que yo tengo la razón. Mire, en ese momento, la mejor palabra es la que no se dice, porque ya ustedes ven, no están discutiendo con la persona. O sea, no van a perder. En ese momento es muy importante poder tener en cuenta que es mejor mantenernos en silencio, poder tener en cuenta de que si sigo discutiendo no voy a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque mi lucha no es con esa persona. Y créanme, cuando tenemos esto en cuenta de poder identificar que mi lucha es contra estos espíritus
y que yo voy a lacerar, a dañar la relación que tengo con esta persona, si yo pienso en eso, que yo abrir la boca, yo discutir, yo devolverle lo mismo que la persona me está diciendo, yo voy a lacerar la relación. ¿Y realmente vale la pena lacerarla? Cuando estoy identificando que no es con la persona, es donde reflexionamos y nos damos cuenta que realmente vale la pena mantenernos en silencio, tener en cuenta Proverbios 21:9, Proverbios 27:15, donde nos dice que, mire, una vez más, es mejor habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer así. O que la gotera continua de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los defectos de carácter. ¿Qué son los defectos de carácter? Son patrones de comportamiento o rasgos de personalidad negativos y limitantes que causan problemas en la vida de una persona, en su entorno y sus relaciones. Se manifiestan como tendencias a la envidia, la soberbia, la pereza, la ira, la codicia, la gula, la lujuria, la avaricia, entre otros. Estos rasgos formados en la infancia actúan como defensas emocionales que se vuelven disfuncionales en la vida adulta y que ocasiona, obstaculiza el crecimiento personal y el bienestar. Cuando no nos damos cuenta de estos defectos de carácter, nosotros los llevamos a la vida adulta y los tenemos tan arraigados que ya luego es bien difícil poder desprendernos de ellos. No imposible, difícil, pero con una guía, teniendo a Dios como centro, pidiéndole a Dios que nos guíe durante el proceso, nosotros podemos dejarlo fuera. Pero ¿qué sucede? No solo es por las vivencias que hayamos tenido en la infancia, sino porque los venimos arrastrando como patrones de conducta que lo estamos viendo en esos modelos de estas personas que son significativas en nuestra vida, o fueron significativas en nuestra vida, estos adultos que de alguna manera estuvieron involucrados en nuestra crianza, en nuestro desarrollo durante toda nuestra vida. ¿Qué son los defectos de carácter? Una vez más, como les acabo de decir, son comportamientos aprendidos. Se desarrollan en la familia y se aprenden como estrategias para afrontar situaciones, como por ejemplo, hay familias donde andan siempre a la defensiva, lo aprendieron, en una situación X, actúan a la defensiva. Familias que tal vez les enseñaron a mentir para salir de situaciones, pues es lo que utilizan para poder mentir. Limitaciones son rasgos que impiden a una persona alcanzar su máximo potencial y el éxito. ¿Qué sucede? Que con estos defectos de carácter, si no nos damos cuenta, nos va a limitar a poder lograr lo que nosotros queremos en nuestra vida, porque, por ejemplo, una persona que practica la soberbia, eso no le va a ayudar en un entorno de trabajo que sea saludable. ¿Y qué causa? Causan diferentes tipos de problemas. Pueden dañar a la propia persona, a quienes la rodean en su ámbito familiar, social y laboral, como les acabo de decir. Entonces, si no nos damos cuenta del impacto que tienen estos defectos de carácter, o lo que es peor, no nos damos cuenta qué defectos de carácter tenemos arraigados que tenemos que entregarle a Dios, nos van a afectar. Tanto a nosotros porque sin darnos cuenta, tal vez decimos, pero es que yo tengo como que una mala racha, como que tengo problemas siempre con todo el mundo. Es como que siempre tengo problemas en el trabajo. ¿Y porque siempre ando sola? Porque mira, no me estoy dando cuenta que tal vez esos defectos de carácter son los que están influenciando para que las personas se alejen de mí porque están percibiendo algo que tal vez yo no estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque como parte de estos defectos de carácter y que del enemigo quiere crear diferentes situaciones y nos quiere hundir y nos quiere tener presos, nos quiere tener presas, es que no nos va a permitir que nosotros podamos identificar cuáles son esos defectos de carácter que tenemos que entregarle a Dios. Entonces, se manifiestan en la vida adulta. ¿Por qué? Aunque se formen en la infancia, son efectos que se prolongan en la vida adulta. Como les decía, tal vez por comportamientos aprendidos, tal vez porque fue la manera que me enseñaron de niña, de niño, tener que afrontar las situaciones. Es la manera en la que yo aprendí a defenderme de la vida, de las personas, de mi entorno, y se van a manifestar en la vida adulta. Y si no tenemos este tiempo de autoevaluación, de hacer un examen de conciencia y de poder pedirle a Dios que sea el quien nos guíe en este proceso de poder identificar estos defectos de carácter, lamentablemente yo los voy a seguir haciendo. Y lo que es peor, si tengo personas que están delante de mí, dígase si soy madre de familia, si soy padre de familia, tengo hijos, tengo nietos y yo no rompo con estos patrones y yo no rompo con estos defectos de carácter, ellos también lo van a hacer. ¿Y qué va a pasar?
se van a seguir pasando de generación en generación. Por eso es muy importante poder identificar cuáles son estos defectos de carácter para poder trabajarlos, poder entregárselos a Dios en humildad todos los días, que Él nos muestre cuáles son esos defectos de carácter y que también Él nos muestre cuáles son las repercusiones de seguir viviendo con estos defectos de carácter. Y tal vez todavía no tenemos claro qué son los defectos de carácter, aunque aquí mencioné algunos de ellos: envidia, soberbia, pereza, ira, codicia, gula, lujuria, la avaricia. Vamos a discutir entonces más adelante una lista completa de los defectos de carácter. Entonces aquí están algunos ejemplos comunes de los defectos de carácter con sus definiciones. Por ejemplo, la soberbia. ¿Qué es una persona soberbia? Es una persona que se cree superior, que todo lo hace mejor que los demás. Una persona que se cree mejor que las demás personas. Es una persona que siempre está a la defensiva. Una persona que nunca le podemos decir qué hacer porque se ofende. Es una persona que no recibe recomendaciones. Es una persona que no recibe ningún tipo de, ¿verdad?, de crítica constructiva, por decirlo de esta manera. ¿Qué sucede? A veces no nos damos cuenta. Yo les comentaba en la clase que a mí me pasó en una ocasión. Yo veía esa palabra y decía, no, yo jamás en la vida. No, yo no. En una ocasión, ¿verdad? Ya yo estaba entrando en lo que son entregarle a Dios los defectos de carácter y tal vez yo no sentía porque jamás en la vida, ¿verdad? Oh, mira, estoy usando el jamás en la vida. Yo no me creo superior, pero sí había una parte de mi vida por eso mismo, tal vez por conductas aprendidas, por vivencias y que tal vez me voy a escudar, me voy a cuidar, me no van a decir lo que yo tengo que hacer o a mí no me van a señalar. Y en una ocasión estaba una persona, había ido a mi casa a orar cuando compramos la casa y en un comentario que yo hice, la persona me dijo, veo soberbia. Yo me quedé así mismo, yo me quedé sorprendida y yo dije, lo recibo, lo recibo. En otro momento yo no lo hubiese recibido, en otro momento en que yo no hubiese estado en este proceso. Pero como ya empecé en el proceso de que Dios pueda escudriñarme, de que Dios me pueda mostrar esas áreas que yo tengo que cambiar, lo recibo. Y todos los días empecé con la conciencia. Yesaida, cada vez que hables, cada vez que actúes, haz la conciencia de ti mismo para poder identificar en qué momento tú practicas la soberbia. Y estaba todo el tiempo con esa conciencia, todo el tiempo. La envidia, desear lo que otras personas tienen o no aceptar lo que nosotros tenemos. La ira, ese enojo desmesurado y un deseo de venganza que puede manifestarse sin control. Ojo con esto, cuidado con el manejo de la ira o cuidado con no tener control en el manejo de la ira. Recuerden una vez más cuando hablamos del espíritu de contienda. La pereza, falta de motivación o de persistencia para llevar a cabo obligaciones. La avaricia, ese deseo desmedido de poseer bienes materiales y hasta qué punto esos bienes materiales se pueden convertir en idolatría. Recuerden que idolatría es todo lo que ponemos antes de Dios. Y si para mí lo material es muy importante, recuerden el diseño de Dios. Dios primero, la pareja y los hijos. En ningún momento ahí habla de lo material, del trabajo, de ese artista que a mí me gusta y soy capaz de pagar lo que sea por ir a verlo en el concierto. O sea, eso no cabe ahí. La gula, comer o beber en exceso y de manera desordenada. La lujuria, un deseo sexual descontrolado que puede llevarnos a diferentes tipos de problemas, ya sea adulterio si estamos casados, un embarazo no deseado, puede llevar a promiscuidad, puede llevar a enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy importante poder identificar estos tipos de defectos de carácter. La codicia o avaricia, ¿verdad? Una vez más, una ansia desmesurada por tener lo que otros tienen o poseer bienes materiales. ¿Cómo identificar los defectos de carácter? Humildad y receptividad. ¿A qué nos referimos? Solicitar a un tercero una opinión honesta. Estar abierto a escuchar la crítica sin reaccionar de forma a la defensiva. Recuerden la soberbia. En este caso, por eso les hablé de mi experiencia, yo pude recibir de alguna manera o de una manera humilde y receptiva el que esta persona hubiese identificado en mí este defecto de carácter de la soberbia. Análisis reflexivo. Es tomarnos ese tiempo para analizar la información recibida y comprender si estas críticas tienen sentido. Una vez más, cuando esta persona me hizo ese acercamiento, yo tuve un momento en el cual reflexioné y dije, caramba, y se la ponte a analizar si durante el día, cuando a ti te hablan,
Tú sales a la defensiva porque tú sientes que te están atacando o tú sientes que te quieren decir lo que tú tienes que hacer. Caramba, mantente alerta. Tienes que estar más pendiente al momento de responder para saber si entonces uno de los defectos de carácter que tienes que entregarle a Dios es la soberbia. Observar las consecuencias, evaluar cómo estos rasgos afectan las relaciones personales y el éxito en diversas áreas de la vida. Como les decía, es poder identificar, en realidad, yo estoy practicando la soberbia. Ya me estoy dando cuenta porque entonces con fulana de tal, cada vez que hablamos, un ejemplo, cada vez que hablamos no nos entendemos porque es que yo estoy a la defensiva y ella también. Pues jamás ni nunca vamos a tener una buena relación porque siempre vamos a estar encontrados porque ella está a la defensiva y yo también. Y tal vez no me he dado cuenta que ella está a la defensiva porque ya yo me estoy proyectando a la defensiva y a la que yo me acerco, ya ella entonces está a la defensiva también porque dice, no, esta me va a tirar, entonces no nos vamos a entender y no vamos a tener éxito en las diversas áreas de nuestra vida, porque si es una compañera de trabajo, vamos a tener este tipo de conflicto todo el tiempo, no nos vamos a entender, no vamos a estar en un ambiente de trabajo saludable, y si decimos, si hablamos que esto es en la relación de pareja, se afecta no solamente la pareja, el matrimonio, sino también la relación, por ejemplo, que le estamos dando a los hijos. Entonces, si tienen alguna duda en relación a los defectos de carácter, me pueden entonces contactar en el grupo. Si usted está viendo este video, tal vez ya es miembro del grupo que tenemos en WhatsApp, usted me puede contactar y con gusto yo podría entonces dejarle saber un poquito más acerca de los defectos de carácter. Tareas, ¿por qué tareas? La semana pasada dejamos una tarea para que ustedes pudieran ver. Dentro de las tareas fue poder ver el video de la pastora Jennifer Bermúdez. Ella habla acerca del espíritu de contienda. Este video yo lo vi más de una vez y cada vez que lo veía Dios me hablaba de una manera diferente. Yo les recomiendo que lo puedan ver, que tomen notas, que puedan hacerlo de una manera consciente para que Dios les hable. Ella habla de cómo el espíritu de contienda se puede manifestar en la familia, tal vez por venir de una familia que el espíritu de contienda está activo, como ella que identifica que viene de una familia donde el espíritu de contienda estaba presente. Mi recomendación al momento de ver este video, si pueden hacer notas, si lo pueden ver más de una vez, ella explica detalladamente lo que es el espíritu de contienda. Además de eso, vamos a seguir trabajando en el versículo Efesios 6:12 porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a reflexionar acerca de cómo el enemigo usa a otras personas para desatar la contienda o hasta en ocasiones nos usa a nosotros. Identifiquemos entonces estos momentos y seguiremos los siguientes pasos. Mantenernos en silencio cuando sea necesario. Recordar que para pelear se necesitan dos, orar por esta persona, reprender al espíritu que se está manifestando, llamándolo por su nombre, en este caso, espíritu de contienda, te echo fuera de, y decimos el nombre de la persona. Usted continuará haciendo esta oración hasta que sienta que el espíritu ya no está presente. Tarea número 3. Escuchar el playlist de alabanza para permitir que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, llenándonos de su amor y de su paz. Escúchelo en cualquier momento, mientras se baña, cocina, conduce, etcétera. Identifique el momento indicado. Cuando hablo de identificar el momento indicado, sería ese momento en el cual usted está listo para poder escuchar esta alabanza. Y créanme que no solamente es estar listo, sino que a veces hay momentos en que nos sentimos abrumados, que sentimos que no podemos más. Y si ponemos alabanza, vamos a sentir que Dios nos abraza y vamos a sentir paz. Mi recomendación, cuando usted hasta sienta que el espíritu o el maligno se está levantando en su casa, ponga este playlist, déjelo correr bajito, que solamente usted pueda sentir esa paz que se va manifestando en su casa y créame que funciona mucho porque el enemigo no tolera y el enemigo no está donde alabamos al Señor y donde hay alabanza que declaran que Dios es nuestro único Señor y Salvador. Tarea número 4, ver el documento adjunto de defectos de carácter, ya que entonces entramos en lo que son los defectos de carácter. Leer la lista de los defectos de carácter y pedirle a Dios en oración que le permita identificar aquellas áreas de su vida que deben ser entregadas.
Luego de identificarlas, deberá entregárselas a Dios diariamente con la conciencia plena que usted trabajará en ellas cada minuto del día. Recuerde que si Dios se las muestra, pero depende de usted entregarlas todos los días y tener dominio propio de soltarlas y trabajarlas. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a tener diferentes momentos en el día donde Dios nos va a mostrar que tenemos que trabajar algunas áreas, que se las tenemos que entregar. Ahora bien, luego que, por ejemplo, Dios me mostró la soberbia, pues yo voy a estar consciente todos los días, desde que me levanto, desde que abro los ojos, hago la oración, gracias a Dios por este nuevo día, gracias por tus bendiciones, porque tenemos que practicar la gratitud y es uno de los temas que vamos a discutir más adelante. Usted hace esa oración cuando usted abre los ojos y entonces ya usted está consciente que ya Dios le mostró la soberbia, que usted lo va a empezar a trabajar, que usted se levanta y lo primero que hace es tener ese contacto con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo yo me voy a referir a ellos? ¿Cómo yo me voy a proyectar? ¿Cómo yo les voy a hablar? ¿De qué manera yo lo voy a hacer? Desde ahí yo voy a estar consciente. Y si yo estoy consciente que desde que yo me levanto, porque miren, es sin darnos cuenta. Cuando el enemigo nos pone esa venda en los ojos, no nos damos cuenta que estamos batallando con este defecto de carácter. A veces si tenemos una hija, un hijo adolescente, pero ¿y por qué me contesta de esta manera? ¿Y por qué no me respeta? Evalúa, evalúa cómo tú le hablas, evalúa cómo tú te proyectas, qué tono estás utilizando, porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, si el tono que estás utilizando no es el indicado, si es un tono autoritario, si es un tono imperativo, entonces créame que la persona no va a responder de la mejor manera. La persona va a responder de la misma manera que usted está respondiendo o de la misma manera que usted se está expresando. Entonces es muy importante tener en cuenta, ya que Dios nos mostró cuál es ese defecto de carácter que nosotros vamos a trabajar, mire, no pasa nada. Usted lo reconoció que es lo más importante. Si usted desde que se levanta ya está peleando, pero usted está consciente y dice, ok, no voy a pelear, no voy a morder la lengua. Proverbios, no voy a decir nada, porque mi marido va a preferir dormir en la azotea, o sea, dormir en el techo que tener que escucharme, ok, no voy a morder la lengua. Pues mire, tal vez usted cayó a las 12 del mediodía. Está bien, no pasa nada. No se perdió todo. Usted va entonces a trabajar 24 horas más. Tal vez entonces a las 6 de la tarde usted vuelve y cayó. No pasa nada. Porque si usted antes se daba cuenta que usted estaba peleando hasta con su sombra, es decir, que usted estaba peleando a cada rato con todo el mundo, hasta con su sombra, una vez más le digo, pero ya usted se ha dado cuenta que pasan las horas porque usted trabaja, está trabajando en la conciencia de sí misma, de sí mismo. Usted está diciendo, no voy a caer, no voy a caer, estoy entregando la soberbia, no voy a hablar a la defensiva, voy a hablar con amor, porque recuerden, lo que yo doy es lo que yo recibo. Si yo hablo con amor, recibo amor. Si yo hablo con respeto, recibo respeto. A veces no todo el tiempo, porque la persona también tiene sus luchas, es donde entonces tengo que identificar, no es nada personal. Efesios 6:12, mi lucha no es con la persona. Entonces, cuando yo tengo en claro eso, de que yo voy a trabajar esta área, que yo se la voy a entregar a Dios y que yo voy a estar consciente todos los días, las primeras 24 horas, miren, y ya cuando nosotros, y tal vez al principio es difícil, vamos a suponer que es el enojo, y usted se enoja por todo, porque llovió, porque no llovió, porque hace sol, porque no hace sol, por todo, porque suele suceder, porque estamos enfocados en ese punto negro, porque estamos quejándonos de todo, porque no practicamos la gratitud, y todo nos enoja. Pero si usted entonces le entrega a Dios ese defecto de carácter, que es el enojo, que Dios le muestra, y usted dice, caramba, yo siempre desde que me levantaba, abría los ojos y ya estaba peleando, o ya estaba enojado, o ya estaba enojado. Pero si entonces usted al levantarse, usted identifica que está enojado, enojada, esa otra clase que vamos a tener más adelante, detonantes emocionales, o sea, si usted está enojado es porque tiene un motivo, o sea, jamás ni nunca usted se enojó porque se enojó. Eso no va a ser así, jamás. Usted está enojado porque hay un motivo. Y ese motivo es porque hubo un detonante emocional. ¿Y qué es un detonante emocional? Algo que yo tuve previamente, una experiencia, una situación negativa que me hace recordar o me hace estar alerta y por eso vuelvo a reaccionar de esta manera. O sea, el enojo siempre va a tener una razón de ser, pero también ojo con esto. Nadie es culpable de su enojo. Nadie. No que fulana me hizo enojar. No que fulano me hizo enojar. Negativo. Usted se enojó porque quiso. Usted le está dando el poder y la autoridad a otra persona, a esa otra persona para que usted se enoje. No es que me insultó, pues, me enojé, me dio un coraje. No, usted no se enojó porque le insultó, usted se enojó porque se quiso enojar con lo que la persona dijo. Porque es que usted no puede controlar lo que otra persona piensa o diga de usted. Usted decide si se enoja o no.
Y en ese momento usted le dio el poder a la persona de controlar sus emociones. Y si nosotros tenemos en claro esto también, de que le estamos dando el poder a otra persona de que maneje nuestras emociones, nosotros podemos decir, no, a mí nadie me gobierna. Pero lamentablemente una persona que gobierna sus emociones. Yo creo que si vemos de esa manera, decir, no, no, yo voy a manejar mis emociones. Entonces, muy importante. Si yo tengo problemas con el manejo del enojo, yo se lo entrego a Dios. Y entonces yo descubrí que ya por lo menos tal vez es difícil los primeros días, pero si yo entonces complemento esto con la gratitud, complemento en dejar de estar buscando lo negativo en todo o en todas las personas, pues me voy a enojar menos. Entonces, de ahí entonces es tener otro tipo de conciencia. Entonces, ahora bien, si usted entonces se enojaba con mucha facilidad y muchas veces durante el día, pero como tiene ahora esta conciencia, y tal vez usted, vuelvo y digo, a las 12 fue que se vino a enojar, pues hubo logro. Después de ahí usted siguió trabajando y se vino a enojar a las 7 de la noche, hubo logro. Entonces usted no se volvió a enojar hasta el otro día, hubo logro. Pero si tenemos la conciencia, ok, ahora, ok, tal vez estuve hasta las 6 de la tarde y hasta el otro día, ok, tuve la victoria, pero entonces yo lo que quiero es no enojarme en 24 horas. Me vas a trabajar en eso, a estar consciente, ok, no me voy a quejar, no voy a morder la lengua, voy a dejar de ver lo negativo, voy a empezar a resaltar lo positivo en las personas. Miren qué maravilloso es, yo lo practico desde hace mucho tiempo y es una bendición. Cuando usted ve a alguien, resalte algo positivo de la persona. Mi recomendación, si usted es mujer, a una mujer, porque si le resalta algo positivo a un hombre, entonces lo va a tomar de otra manera. Pero si usted empieza a resaltarle algo positivo a una persona, y lo que es mejor, resáltele algo positivo a una persona que usted sabe que tiene algún tipo de situación, resáltele algo positivo. Vamos a alimentar tal vez también el área positiva de esta persona. Y nosotros también, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en que voy a dejar de ver lo negativo en todas las personas o en esta persona X que me hace sentir mal, que me hace sentir incómoda, que siempre tenemos situaciones. Y ustedes entonces van a estar trabajando en entregar estos defectos de carácter. Entonces, ahí tenemos la lista. Tiene 118 defectos de carácter. Esto es una guía. Tal vez en el proceso Dios le va a estar mostrando otras áreas que usted tiene que trabajar, no necesariamente las que están aquí. Tal vez si usted las marca, mi recomendación, si tienen la flexibilidad de poder imprimir este documento, que ustedes puedan marcar las áreas que ustedes tienen que trabajar, lo pueden hacer. Yo les va a estar mostrando, tal vez Dios ahora cuando ustedes lo lean, les va a mostrar unas, ya más adelante les va a mostrar otras, en la medida que vayamos en la clase. Muy importante, órele a Dios, órele para que Dios le muestre esas áreas. Además de eso, cuando Dios se las muestre, es poder trabajar en cada una de ellas todos los días. Y recordemos también que Dios va a utilizar cualquier medio para revelarle a usted cuál es esa área que usted tiene que trabajar, ya sea a través de esta lista, ya sea que usted la leyó pero no lo vio, no lo identificó, como en una ocasión a mí me pasó, era el sarcasmo. No, para mí yo no utilizaba el sarcasmo, pero Dios en una clase me llevó a comprender que sí, y que en ocasiones, ¿verdad? Las peleas o las diferencias que yo tenía era por el sarcasmo. Y no sé si es algo cultural, pero voy a hablar por mi experiencia. Aquí en Puerto Rico utilizamos mucho el sarcasmo. No es que los zapatos llegan solos a la zapatera. Eso es sarcasmo. Hay que identificar cuántas veces nosotros utilizamos el sarcasmo. No es que la ropa se echa sola en el hamper. Eso es sarcasmo. ¿Y qué sucede? Siempre que utilizamos el sarcasmo, recuerden, espíritu de contienda, usted es la que está iniciando la contienda, porque la otra persona, ¿usted se cree que se va a quedar callada? Ah, ya empezaste. Y empiezan a discutir. O sea, es identificar en qué momento, no sé si el sarcasmo está por aquí, como que no lo logro identificar, si quieren lo pueden anotar. Por eso les digo, hay muchas áreas que tal vez no las vamos a comprender o no las vamos a ver ahora, pero más adelante Dios nos las va a mostrar. Entonces, llevemos este versículo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nos llevamos a este versículo? Porque si estamos reconociendo que yo quiero ser una nueva criatura en Cristo, como parte de ser una nueva criatura, es poder entregarle a Dios todos esos defectos de carácter de esa vieja criatura, de esa vieja persona. ¿Por qué? Porque quiero ser una nueva persona en Cristo. Y créanme, esta lista tiene poder. Yo la vengo practicando desde el 2018. Les podría decir que ha sido el regalo más grande que yo he recibido en mi vida.
Esto yo lo obtuve a través de un programa que se llama Celebremos la Recuperación. Mientras yo vivía en el estado de Texas, ya mudándome a Puerto Rico, quienes me conocen saben que ahora estoy en esta transición de haberme mudado a Puerto Rico. Al momento de mudarme, empecé a hacer las búsquedas si ellos tenían este programa aquí en Puerto Rico y para mi bendición sí lo tienen. Llevo como aproximadamente 2 meses y medio asistiendo al programa donde se practica dejar entonces fuera los defectos de carácter y poder trabajar diferentes áreas de nuestra vida, traumas, diferentes tipos de situaciones que nosotros podemos comprender que de alguna manera son ese obstáculo que nos impiden tener una buena relación con Dios o que nos impiden tener una buena relación con nuestras personas a nuestro alrededor, es decir, con las personas que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios nos invita cada día a ser mejores, a ser ejemplo, a dar testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas. Y qué mejor que vivir en paz, vivir en armonía, dormir con la tranquilidad de que a pesar de las situaciones que podemos tener diariamente, es poder practicar la gratitud. Yo decía en una de las clases que desde que yo empecé a practicar la gratitud, la vida me ha cambiado. Y yo lo había leído muchas veces, pero no sé si cultural o una vez más por la conductas aprendidas, tendemos a enfocarnos en lo negativo y aferrarnos en lo negativo y pensar en negativo. Pero cuando nosotros cambiamos esos pensamientos y cambiamos ese pensamiento a un pensamiento positivo, y nos damos cuenta que toda la vida pasa con un propósito, que si hemos establecido que Dios es nuestro Señor y Salvador y que se haga su voluntad, nosotros comprendemos que lo que sucede está sucediendo porque lo está permitiendo, que sus planes son mejores que los nuestros. Y eso lo escuchamos mucho y hasta lo decimos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces les comparto esto una vez más, les digo, ha sido el regalo más grande que yo he recibido, poder ser parte de esta transformación de mí hacia los demás. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Tendemos a victimizarnos. Me hizo, me dijo, qué mal me siento. Sí, pero vamos a ver qué parte tengo yo en todo esto. Vamos a reflexionar. Y esto nos puede llevar a reflexionar en muchas situaciones que hemos pasado o que estamos pasando, que tal vez tenemos una situación, pero vamos a reflexionar. Esto tuvo que ver mucho en la toma de decisiones, en qué hice, en qué dije. Tal vez no tuve nada que ver, pero vamos a pensar en positivo. ¿Qué me llevo de toda esta situación? Y créanme, una vez más, ha sido el regalo más grande. ¿Por qué? Porque esto me ha llevado a finalmente poder trabajar en lo que yo quiero hacer cada día y ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque cuando obramos de esta manera, tenemos paz. Y díganme si es el regalo más grande que quisiéramos tener, vivir en paz. O sea, esto no significa que vamos a salir afuera y nos vamos a tener situaciones, sino cómo yo voy a ver la vida a través de estas situaciones que se van a seguir presentando, pero que yo saco con juzgar, con señalar, con pelear, con enfrentar a la persona, que si le voy a decir dos o tres, que si la voy a agarrar por el pelo, como decimos aquí en Puerto Rico, no saco nada. Lo que hago es complicar más la situación. Si vemos las noticias, situaciones que se pudieron haber evitado si hubiésemos mantenido en silencio, si hubiésemos mantenido la calma. ¿Por qué? Porque una persona enojada que no puede controlar la ira, lamentablemente es una persona que puede tomar alguna acción de la cual después se pueda arrepentir. Si tienen dudas más adelante de lo que sería el manejo de la ira, me lo pueden entonces dejar saber. Entonces, en esta primera lectura del libro estuvimos discutiendo lo que sería el prefacio. No abordamos acerca de lo que sería la lectura completa. Me voy a detener justo en lo mismo que llegamos en la clase, solamente estuvimos leyendo el prefacio. Si me permiten acá, no les voy a quitar eso que dice lectura, porque entonces tal vez se pueden distraer, pero voy a leerlo de acá. Tengo el formato digital. El prefacio de esta lectura comienza así. Actualmente se escribe mucho sobre el tema de los demonios, pero pocos libros tratan en forma detallada los aspectos prácticos de la liberación de los espíritus demoníacos. Este libro se presenta a partir de un punto de vista práctico y pretende principalmente servir como una guía para la liberación. La Iglesia está cada vez más consciente de la necesidad de este ministerio, que representa una faceta en la obra restauradora del Espíritu Santo para la Iglesia de nuestros días. Este libro también es un llamado de trompeta
a la lucha espiritual completa. La iglesia y el creyente individual deben superar el concepto de la liberación personal y pasar al de la batalla espiritual contra las potestades espirituales llamadas huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, que es el versículo que acabamos de discutir. Aquí pues, hay algunas respuestas para llevar a cabo la liberación y la batalla espiritual. Agradezco con profundo reconocimiento la influencia que el doctor Derek Prince ha tenido en mi ministerio. Muchos de los principios de liberación que se comparten en este libro son producto de sus santas enseñanzas fundamentales. Deseo también expresar mi gratitud al Dr. Price por el permiso para citar su oración de liberación. Asimismo, manifiesto mi reconocimiento a Philip K. Brown y a la señora Margaret E. Rudy por la lectura de las pruebas del manuscrito. Los nombres y las iniciales de todas las personas mencionadas como ejemplos de liberación se han cambiado para fin de evitar cualquier posible reconocimiento. Todas las citas de las escrituras son de la versión Reina Valera de 1960, a menos que se indique otra fuente. Este prefacio fue por parte del mismo autor, Frank D. Heyman. Ahora sí, vamos a la introducción. ¿Qué nos dice? Un pastor que aprende a coger las arañas en vez de solo limpiar las telarañas. Este es el título de la introducción. Y si yo me voy a profundidad acerca de lo que expresa este escritor, un pastor que aprende a coger las arañas en vez de solo limpiar las telarañas, a mí me lleva aún más. Y es que en ocasiones nos enfocamos en atender una situación de una manera superficial. Pero si lo vamos desde el punto de vista de que si yo tengo telarañas, a mí me pasaba cuando vivía en Texas, tuve que comprar este cepillo que yo lo alaba y entonces hacía más largo para poder limpiar las telarañas que constantemente salían al frente de mi casa. Pues yo tenía que estar constantemente limpiando. Pasaban varios días y otra vez yo tenía que sacar ese palo, la escoba así alta para poder limpiar. Y yo recuerdo, antes de venirme para acá, porque ya finalmente vine, yo dije, no, no, yo tengo que solucionar este problema. Debe haber algo para matar las arañas. Porque si yo sigo con este palo limpiando las telarañas, no voy a resolver nada. O sea, yo necesito irme a la raíz. Yo necesito comprar algo que mate las arañas. Y entonces, con esto, el autor nos está dejando saber lo mismo sucede cuando identificamos que hay algún espíritu que nos está atormentando. Yo me tengo que ir a la raíz, yo tengo que identificar. Y en este caso, si hablamos de los defectos de carácter, yo tengo que identificar qué defecto de carácter se está manifestando en mí, qué defecto de carácter yo estoy permitiendo que se apodere de mí para poder trabajarlo. Tengo que ir a la raíz, identificar ese detonante, esa conducta aprendida que yo tengo que empezar a desaprender para poder aprender. Entonces, ahora más que nunca, antes en la historia de la Iglesia y las naciones de habla hispana, se necesita el ministerio de la verdadera liberación espiritual. Se nos ha hablado hasta el cansancio de la teología de la liberación, cuyo objetivo es buscar la liberación social de la Iglesia en el tercer mundo, destruyendo las clases sociales. Pero esta no es la liberación verdadera como enseñó Jesucristo. Se necesita el ministerio del poder del Espíritu Santo para librarnos del demonio y de la manipulación satánica que durante siglos han reinado sobre la iglesia. Como pastor misionero en Cali, Colombia, he intervenido horas tras horas en consejo espiritual a miembros de nuestra iglesia, quienes no podían conseguir una verdadera liberación a través de la consejería, porque estos creyentes necesitaban más que el consejo sabio, más que la exhortación o que la imagen paterna de que les diera el consejo y les diera orden a sus vidas, diciéndoles qué debían hacer. El discipulado individual no puede reemplazar al ministerio de la liberación espiritual. Hay personas que necesitan el poder del ministerio de liberación del Espíritu Santo y no importa cuánto tiempo de consejería personal tuvieran conmigo, si yo, como su pastor, no podía llegar hasta las raíces invisibles espirituales de su situación. No era suficiente repetirles cada vez lo que debían hacer y no debían hacer. Pues su necesidad primordial era ser libres por medio del ministerio de liberación del Señor Jesucristo. Aquí es donde nos damos cuenta, una vez más, los defectos de carácter. Yo me tengo que ir a la raíz, yo tengo que identificar qué es eso que me está afectando. Un día el Señor me mostró lo que realmente estaba haciendo con mis sesiones de consejería. Me mostró que solo estaba barriendo telarañas que volvían a aparecer continuamente porque eran el fruto visible de un problema espiritual más profundo.
Era necesario en estos casos identificar primero a quién, a la araña, la raíz espiritual de todo el problema, para no pasar el tiempo barriendo las telarañas que habían en las vidas de la congregación. Si, por ejemplo, mi problema es el espíritu de contienda y yo voy donde este consejero una y otra vez y tengo problemas con mi esposo y tengo problemas con mi esposo, entonces como consejero, ¿verdad? Como consejera, yo estoy tratando de resolver el conflicto por la situación que tuvieron recientemente, pues vamos a seguir. Es lo mismo, en la misma situación si yo me voy a la raíz. Ven acá, ¿cuál es tu problema? Realmente, ¿cuál es tu problema? Identifica cuál es tu detonante. Y tal vez yo me voy a problemas de la infancia, tal vez mi esposo no ha presentado una buena conducta, esto es un ejemplo, pero tal vez yo no he superado el que mi papá era infiel y en varias ocasiones yo vi a mi papá siendo infiel. Pues yo estoy llevando esto a la relación. Entonces yo me tengo que ir a la raíz, o que yo tengo que trabajar ese problema de la infancia, ese trauma de la infancia, identificar que mi pareja es una persona completamente diferente a mi papá, que yo no puedo entonces transferirle a mi pareja por las experiencias que yo tuve o por lo que yo pude ver en mi papá. Esto es un ejemplo. Entonces, hay muchos pastores que se agotan tratando de lograr cambios en la vida de creyentes sinceros sin saber que el control espiritual de estos está bajo el dominio de las arañas, en todo caso, los demonios. Todo cristiano renovado desea vivir una vida santa, pero muchos no pueden lograrlo sino hasta que por medio de la liberación haya sido roto el yugo del hombre fuerte que los ha tenido cautivos por las experiencias, situaciones de su vida pasada, que permitieron la entrada de espíritus inmundos que contaminaron sus cuerpos y sus mentes. Lo que les acabo de decir, o sea, contamina nuestra mente. Y algo que yo comentaba en la clase es, el enemigo, y lo vamos a ver más adelante, él se va a meter en nuestra mente. En todo momento, porque nuestra lucha empieza en la mente. ¿Qué sucede? Esos pensamientos que comienzan a invadirnos una y otra vez, que nosotros le damos cabida, que no los echamos fuera, que no reprendemos, que no los cambiamos por pensamientos positivos, automáticamente esos pensamientos, como pienso, hace que yo sienta, o sea, como pienso, siento y como siento, actúo. Recuerden esto siempre, una vez más. Como pienso, siento y como siento, actúo. ¿A qué me lleva esto? Empiezo con estos pensamientos. Estos pensamientos hacen que yo me sienta de una manera en específico, es decir, estos pensamientos no puedo controlarlos, tengo esta preocupación, me está creando ansiedad y esa ansiedad, cuando llegan los niños y me empiezan a hablar, ay, estoy a la defensiva, ¿qué tú quieres? No me molestes, estoy ocupada. Me hizo actuar de una manera. Ellos no eran los responsables de lo que a mí me está pasando. Y todo porque comienza con la mente. Entonces es muy importante poder identificar, como parte de los defectos de carácter, cuando yo respondo de esa manera, ¿por qué lo hago? Ah, detonantes emocionales. Ah, porque no puedo controlar mis pensamientos. Pues es momento de rápidamente convertir ese pensamiento en un pensamiento positivo, ya sea porque automáticamente usted lo echa afuera, lo reprende, o utilizando versículos bíblicos. A mí siempre me lo dicen, Yesaida, ver la Biblia. Agarra un versículo, apréndete un versículo, declara palabra de bendición para tu vida, escríbelos en el cristal, en el espejo, en sticky note y créanme, sí funciona. Satanás es mucho más que solamente una influencia o un desorden de conducta que afecta la vida de cristianos, aunque su empeño es que la iglesia sí lo crea y siga en su estado de ignorancia o engaño acerca de la verdadera presencia suya en la vida de muchos cristianos, entre comillas, carnales. Satanás es un ser que tiene personalidad, que fue arrojado de los cielos, juntamente con la tercera parte de los ángeles del Señor, a quienes engañó de la misma manera en que hoy día engaña a muchos cristianos del mundo entero. El Ministerio de Liberación no es solamente para un grupo especial de cristianos que tengan, entre paréntesis, problemas espirituales, porque problemas espirituales tenemos todos. De ninguna manera. El Ministerio de Liberación del Señor Jesucristo es su ministerio inicial para todo nuevo creyente, para hacerle libre de toda fuerza espiritual que lo aprisiona y no le permite crecer ni madurar en Cristo. El primer paso básico que todo cristiano debe tener en su vida renovada es el de la liberación para ser limpiado de toda contaminación de presencias espirituales malignas que hayan estado dentro de sí desde antes de haber recibido a Cristo. Muy importante. Estos espíritus inmundos tienen acceso y entran en vidas a través de experiencias personales que haya habido por pecado y desobediencia. Esto es verdad, lo vamos a ver más adelante
cómo entonces le damos cabida a estos espíritus por puertas abiertas, que son las puertas abiertas, ya sean experiencias que hayamos tenido, que nos hayan marcado, o por algún pecado que hayamos realizado, o por alguna desobediencia que hayamos realizado. Entonces, esto también nos lleva dentro de esa lista de los defectos de carácter, qué áreas, ¿verdad?, están en mi vida porque han sido parte de estas puertas abiertas. Muchos entran durante años de niñez y adolescencia por medio de abusos, rechazos, que fueran víctimas algunas personas. Entonces aquí una pregunta muy importante y cabe destacar al inicio de esta lectura y es, ¿puede ser poseído un cristiano? No, la respuesta es no. Un cristiano no puede ser poseído porque posesión significa ser dueño de, y Jesucristo es el dueño de todo cristiano. O sea, no el diablo. O sea, que ya con eso nos queda clara la pregunta de que si realmente un cristiano puede ser poseído. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 6:20. Huid de la fornicación, porque habéis sido comprado por precio. En el Nuevo Testamento la palabra no era posesión, sino estar bajo la influencia de un demonio o de tener un demonio afligiéndolo. Los demonios están en el cuerpo del cristiano, tal como cualquier enfermedad, y no en su espíritu. Muchas veces estamos tratando de disipular el demonio en un cristiano que no quiere ser discipulado. Debemos crucificar la carne, pero echar fuera los demonios. He tratado de crucificar un demonio, echar fuera la carne, y esto solamente frustra a la persona. Más adelante, el ministerio tripartita de Jesucristo, Salvador, Liberador y Sanador, para la necesidad tripartita del hombre en su espíritu, alma y cuerpo. Aquí nos quedamos en esta primera clase, pero ya para la próxima vuelvo a comenzar con este mismo, porque es otra como un subtema de la introducción, pero voy a leerlo hasta donde nos quedamos en la primera clase y luego lo retomamos para la próxima. El hombre es un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, Jesucristo debe ministrar en cada una de estas tres dimensiones del hombre. Algunas personas creen que es contradictorio decir que un cristiano necesita ser liberado de la presencia de un demonio en su cuerpo. Si esta teoría fuera acertada, deberíamos decir que es también contradictorio que los cristianos tengan cáncer u otras enfermedades, ya que en Primera de Pedro 2:24 dice, la palabra de Dios declara que todas nuestras enfermedades fueron sanadas cuando nuestros pecados fueron perdonados. Hasta aquí llegamos en la lectura de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden entonces comunicarse conmigo. Esta va a ser la manera en la cual en cada clase vamos a estar desarrollando, vamos a estar hablando de un tema, vamos a hablar de los defectos de carácter para poder ir trabajándolos diariamente, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos permita ver cuáles son esos defectos de carácter que tenemos que trabajar. Luego entonces vamos a ir a la lectura del libro y luego de la lectura del libro vamos entonces a contestar en vivo preguntas, comentarios, ya sean en el chat, pero siempre vamos a tener un tiempo en la cual vamos a estar analizando la lectura del libro. En este caso, me voy a detener aquí porque así fue que lo hicimos en la primera clase, para no adelantarnos, porque pues no había más tiempo para poder discutir esta parte de la lectura. Ya entonces en la próxima grabación voy a hacerlo tal cual como lo hicimos en vivo. Voy entonces a ofrecer el análisis de esta lectura, así que si es que se quedó con ganas de seguir aprendiendo o de poder interpretar esta lectura, los invito a que puedan ver el próximo video de esta clase si es que usted no logró conectarse a esta primera o segunda clase, o que entonces usted pueda ser parte en vivo de poder participar de esta lectura. Una vez más, ya para el próximo video, si usted no se pudo conectar a ninguna de estas clases, voy entonces a hablar acerca del análisis de esto que les acabo de leer y terminar la introducción, que nos quedan 2 páginas. Quisiera, ¿verdad? Es nuestro deseo que pudieran ser parte. Algunas personas me han comentado que pues tienen problemas con el horario y pues no pueden conectarse. Lo entendemos. Por eso entonces me estoy dando la tarea de realizar estos videos para que ustedes puedan tener una idea de lo que se estuvo hablando en la clase y que en la medida en que ustedes tengan el tiempo de poder conectarse, pues sepan
en qué área vamos, en qué capítulo vamos y cuáles son los temas que estamos discutiendo. Entonces, si ustedes quieren invitar a alguien más, lo pueden hacer para que más personas se unan a esta clase. Como ven, durante la clase tenemos el tiempo de poder contestar preguntas, ya sea con micrófono abierto o a través del chat. Luego entonces pasamos a lo que son las tareas. Ya para la próxima clase, la tarea sería la siguiente: tener la conciencia de detener el espíritu de contienda cuando se presente en el día. O sea, yo voy a estar consciente de todo lo que yo voy a hacer y decir durante el día. Voy a meditar y recitar el versículo Efesios 6:12 que me dice que esa contienda no es contra esa persona, sino con la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, yo voy a meditar y recitarlo hasta que yo no lo aprenda. Tarea número 3. Trabajar en la lista de efectos de carácter, la lista que acabamos de discutir. Orar y pedirle a Dios que le muestre las áreas que necesitamos cambiar. Estar en la mejor disposición de recibir la confirmación por parte de alguien más, porque les dije, esta confirmación puede venir de otra persona. Número 4, orarle a Dios para que le muestre quién puede ser su mentor o su mentora. Ya en la próxima clase vamos a hablar acerca de tener un mentor, de tener una mentora. El tema de la próxima clase va a ser mentoría, pero ya les había hablado la semana pasada que vayan preparándose para buscar un mentor, una mentora. Y en este caso, el mentor debe ser del mismo sexo, es decir, una mujer recibe mentoría por parte de una mujer, un hombre recibe mentoría por parte de un hombre. Ejemplos bíblicos sobre la mentoría: Elí y Samuel. Elí fue el mentor del joven Samuel, guiándolo en su camino espiritual. Esto lo vemos en Primera de Samuel 3. Noemí y Ruth. Noemí guió y apoyó a Ruth, transmitiéndole su pasión por Dios. Y esto lo podemos encontrar en Ruth del 1 al 4. Jesús y Pedro. Jesús fue el mentor paciente de Pedro, amándolo, desafiándolo y ayudándolo a convertirse en un líder para su iglesia. Y esto lo encontramos en Mateo 16, del 18 al 19. Y por último, seguir a la pastora Lisney de Font. Esto es completamente opcional. Si usted quiere seguirla, yo he tenido la oportunidad de seguirla, de ser miembro en línea. Yo me hice miembro en línea. Yo la sigo desde hace 2 años aproximadamente. Tuve la oportunidad de viajar a Tampa para poder visitar su iglesia. Yo di con ella el primer video, me lo compartió mi mentora, Ana Tejada, en el verano del 2023 y en junio, y ya en julio yo había viajado porque ya tiene una conferencia, un retiro de fin de semana. Fue una experiencia extremadamente gratificante, de mucho crecimiento para mí. Les recomiendo que la puedan seguir porque ella habla mucho acerca de lo que son las luchas espirituales y el mundo espiritual. Esto es un tema que las iglesias no quieren hablar. Y tal vez usted haya tenido experiencia, usted quiere hablar de esto en alguna iglesia y no van a querer ni tan siquiera, se digo por experiencia, porque a mí no me quieren hablar del tema. No, aquí no, porque hablar de eso es como llamarlo y no es una realidad. Y con la pastora Lisney de Font, si ustedes la siguen, van a aprender mucho igual que yo. Ella entonces, Dios lo utiliza mucho, lo que es el mundo espiritual. Entonces siempre al finalizar cada clase vamos a utilizar un formato para completar la asistencia. Solamente le va a pedir su nombre el día de la clase, alguna petición que usted tenga en particular, porque lo vamos a tener en oración, y cuál es ese defecto de carácter que usted está trabajando durante esa semana. Al finalizar siempre lo hacemos con peticiones de oración al momento de cerrar la oración, porque siempre cerramos el estudio con una oración final que hacemos en grupo para poder presentarle a Dios cuáles son esas peticiones que tenemos y que nos acompañe durante este proceso, que nos guíe y que nos acompañe durante toda la semana. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes esta palabra, este conocimiento. Estoy en la mejor disposición de lo que ustedes necesiten. Me pueden contactar. Una vez más, compartan ese enlace para que más personas puedan unirse a esta clase cada miércoles, 7:30 hora de Puerto Rico. Ya cuando hagamos el cambio o se haga el cambio de horario para los Estados Unidos, vamos a hacer un ajuste en el horario nosotros acá en Puerto Rico para que entonces las personas que se conectan desde Texas lo puedan hacer sin ningún problema, porque el cambio de horario va a ser de 2 horas de diferencia, pero eso lo estaremos hablando más adelante. Una vez más, gracias por este tiempo, gracias por escucharme
Gracias por ser parte de esta iniciativa, de este proyecto. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas y que podamos en algún momento conectarnos, ya sea aquí, a través de esta plataforma de Zoom, o si en algún momento tenemos la oportunidad de conocernos en persona una vez más. Mi nombre es Yetsaida Rodríguez. Reciban la mayor de las bendiciones por parte de Dios y que entonces esta semana sea de mucha bendición para ustedes y que ustedes puedan poner en práctica todo lo que se ha discutido mediante este video. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga.